Creo que vivimos en la era narcisista, donde tienes que brillar, donde tienes que ser el mejor, desempeñarte, ser productivo, ser mejor persona, ser feliz. Entonces, tenemos una agenda de perfeccionismo altísima. Este mundo es muy difícil, no tengo éxito, mis hermanos son más brillantes, veo el Instagram de mis amigos de la universidad y todos son brillantes, yo soy un idiota. Entonces eso genera mucha depresión. Cuando personas muy necesitadas de cosas que no tienen y las quieren agarrar de otra persona, entonces ahí es donde se hacen complejos sistemas familiares y de pareja neuróticos, porque se compensan en el dolor, en la droga, en la fiesta, en el alcohol, en las necesidades emocionales o en el abuso narcisista con la codependiente o al revés, ¿no? Pero generalmente los miedos más profundos, más arraigados que el cuerpo recuerda, son miedos que nos heredaron nuestros padres o nuestros cuidadores. Yo sé que nadie enseña a los padres a ser padres, pero es que también los padres no vamos a terapia, no colaboramos en conocernos, pero sí hay trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, por haber tenido padres que eran maltratadores psicológicos. ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos errores aun cuando sabemos que nos hacen daño? Es que las emociones bonitas que buscamos nos pueden llevar a lugares oscuros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rompiendo Límites, desata tu potencial y trasciende lo imposible. Mi nombre es Yuri Mendoza y estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que sé que te va a cambiar tu perspectiva, pero lo principal que te va a dejar herramientas para que en serio logres esos cambios que tanto buscas, pero que de pronto no sabes cómo hacerlos. Y hoy te quiero presentar al invitado que nos acompaña porque él es psicólogo clínico y también psicoterapeuta. Además es tallerista, es conferencista. Él sobre todo se ha enfocado en el desarrollo humano y en el bienestar emocional. ¿Y quién no quiere sentirse bien? La verdad. Así que sin mayor preámbulo, voy a dar la más cordial de las bienvenidas a Fabio Alejo. ¿Cómo estás, Fabio? Hola Yuri, gracias, muy bien, muy contento de estar aquí en tu podcast. Saludos a todo tu auditorio, gracias por la invitación. No, hombre, pues gracias a ti por aceptar. Sí. Y como ya decía Fabio, pues al final, ¿quién no quiere sentirse bien? Este tema de las emociones, híjole, muy bonitas cuando estamos en una zona o en un punto en el que nos sentimos que todo fluye, pero híjole, luego tenemos complicaciones en la vida, se nos pone difícil. ¿Y qué hacemos ante determinadas adversidades que a veces, pues no a veces, a todos nos han pasado? Y para comenzar, Fabi, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que la gente tiene tanto miedo de ir a terapia? Bueno, puede ser miedo, puede ser arrogancia, puede ser arrogancia disfrazada bajo el miedo, pero es porque pienso que las personas estamos educadas para tener una personalidad y defenderla a capa y espada. Y ir a terapia significa mover un poco esa personalidad, ese maquillaje, ese disfraz. Y muchas personas creen que ya saben todo lo que tienen que saber, que lo que han hecho es lo mejor que pueden hacer, que para qué le mueven, y siguen cometiendo errores y cayendo en problemas que son un loop, un círculo vicioso, y no se dan cuenta, no saben que esa piedrita en el zapato la pueden quitar. La terapia muchas veces tiene esta connotación de que es para gente enferma mental, para locos, que solamente la gente muy desquiciada, muy neurótica va a terapia, y es completamente mentira. Creo que todos tenemos un punto ciego, y el mayor punto ciego es pensar que así como estamos es como mejor podemos estar, pero no lo sabemos. Totalmente, digo, acabas de dar en un punto que me parece que todos lo hemos escuchado, yo no estoy loco, pues yo no necesito ir a terapia, si no estoy loco, eso es para gente loca. No necesariamente, y por ahí más de alguno que diga, no estoy loco, quién sabe. Sí. Oye, tú eres experto en terapia racional, emotiva, conductual. A ver, ¿de qué se trata? Porque, bueno, hay diferentes corrientes, pero esta terapia racional, emotiva, conductual, sí. ¿En qué consiste? A ver, hay un paraguas que se llaman las terapias cognitivo-conductuales, y podemos decir que hay como 3 olas, y la primera es el conductismo. Skinner, Pavlov, básicamente es el estudio de la conducta, que es lo que se puede medir, que es lo más científico. Pero luego en los años 50 viene Albert Ellis y Aaron Beck. Primero fue Albert Ellis con la terapia racional emotivo-conductual, y es el primero que mete la parte cognitiva
como el activador de sentimientos y emociones y luego de conductas. Ok. Y entonces finalmente en los últimos años, de los años 90 para acá, viene la tercera ola, que son las terapias contextuales. Y es la aceptación y compromiso, la DBT, que es la dialéctico comportamental, mindfulness, todas conforman las terapias cognitivo-conductuales. A ver, eso suena como súper pro, pero Sí. estoy segura que más de alguno, incluida yo, de pronto dices, a ver, espérame, Fabio, eso tú, psicólogo a psicólogo, Sí. psicoterapeuta a psicoterapeuta, lo entienden perfecto, pero a ver, tradúcenos eso sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre una y otra y cómo saber cuál elegir? Porque, a ver, ok, si es difícil de por sí que una persona diga, ok, voy a tomar terapia. Digo, ahorita ya Ujú. está como, me atrevo a decir, hasta de moda, ya es muy abierto, la gente dice, voy a terapia del miércoles a los jueves. Qué bueno. Antes no se veía Sí, eso, pero ahora, completamente. ok, si ya tomaste la decisión de ir a terapia, ¿cómo saber elegir la que es la más apropiada para mí? Bueno, a ver, primero es como si la terapia que quieres hacer es una terapia basada en la evidencia o es una terapia que tiene que ver más con lo espiritual, que también es completamente válido. Las terapias más científicas son las terapias cognitivo-conductuales y la terapia racional emotivo-conductual es una de ellas. Si ya tienes como esos dos paraguas, o el espiritual, o las terapias somáticas, las terapias cognitivas, entonces dentro de las cognitivas es elegir el terapeuta. Y hay terapeutas que son como más suavecitos, son más buena onda, son más abrazadores, pero también hay terapeutas que son como más rudos, ¿sí? Sí, Unos duros. técnicos, rudos, abrazadores, y creo que es importante que la persona se sienta muy cómoda con su terapeuta. Creo que la parte más importante del tratamiento es la conexión entre terapeuta y paciente. Si no hay clic, si no se llevan bien, es mucho más complicado que pueda avanzar bien la terapia. Oye, ahorita que hablas de conexión, a ver, ¿qué hay de cierto, mito, realidad, que se dice que no puedes tomar terapia con alguien conocido? O Eh, sea, me refiero a, por ejemplo, si es tu amigo o hay una relación más entrañable, ujú, no puede ser tu ujú. terapeuta o tu psicólogo porque digamos que ya hay demasiada transferencia, es decir, hay mucho conocimiento de la Sí. persona y probablemente pues se vicie como este proceso. La idea de la terapia es que exista el menor sesgo posible. Y muchas veces si yo le doy terapia a alguien, a un amigo muy cercano, puedo estar sesgado por la relación emocional que ya tengo con él, o con su familia, o los intereses que hay entre nosotros, igual con un hermano. Pero sí puedes darle terapia a un conocido, no sé, de la prepa o de la universidad, que no lo ves hace 20 años y que no tiene ninguna vinculación emocional. El problema es la vinculación y el sesgo de la información que ya tienes de esa persona, que la puedes usar en terapia y cometer errores, que a todos nos pasa. Y para no cometer errores es mejor darle terapia a personas con quienes no tienes una posibilidad de, sí, de transferirte o de cometer una indiscreción o usar material de la amistad al modelo. Ya. Oye, y ahora, ¿qué diferencia existe entre sanar realmente o solo estar distrayendo el dolor? Sanar o distraer el dolor. Sí, o sea, ¿realmente está sanando una Ajá, persona o solo pues le está dando vueltas, ¿sabes? Le sí. está tarantando ahí el dolor, por decirlo de otra forma. Pero lo que ¿cuál es esa diferencia en tu Ok, experiencia? ok. A ver, en nuestro modelo no usamos la palabra sanar porque no queremos evocar esa parte de enfermedad. Solamente es, le llamamos tratamiento y punto. Y lo que estás comentando me suena más como el tratamiento del trauma. Sí, el trauma tienes que meterte un poco más a la infancia para que haya una integración de la información del evento traumático que muchas personas no la tienen en la memoria episódica, solamente en la memoria somática. Es decir, el cuerpo se acuerda de la violencia física, sexual o psicológica. Como un soldado cuando estalla un cohete se esconde debajo de una mesa. O sea, es ridículo lo que él está haciendo para él. Digo, se siente mal por hacer algo ridículo, pero lo hacen porque el cuerpo lleva la cuenta de ese dolor. Entonces, el darle vueltas a la infancia funciona cuando es un tratamiento al trauma.
trauma complejo, trastorno de estrés postraumático simple, complejo, pero la terapia racional emotivo-conductual trata de enfocarse más en el aquí y en el ahora, en los problemas que hoy o las conductas que hoy te están llevando a no disfrutar tu vida. Y a realmente estar en este presente. O sea, sí, la idea es estar en el presente, disfrutar tu vida. A veces sí tenemos que hablar un poco del historial, eso también. Pero una cosa es que me cuentes un poquito cómo fue tu relación con tus papás y ver cómo se fueron creando tus conductas disruptivas. Y otra cosa es estar constantemente en la exposición al trauma, que también se usa, pero para eso se tiene que hacer un diagnóstico de trauma. Y ahí sí se hace una exposición prolongada, que es el nombre del tratamiento del trauma complejo. Entonces, ahí sí toca darle vueltas. Ya. Oye, se dice que no hay errores sino aprendizajes si realmente aprendes la lección, si realmente transformas ese posible error o equivocación en una lección. Pero, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos errores aun cuando sabemos que nos hacen daño? Pues por comodidad. La vida tiene que ser, o bueno, al menos nos enseñan que tiene que ser cómoda y tenemos que ser felices. Y el cambiar patrones conductuales genera sufrimiento, dolor, frustración. Y las personas prefieren seguir con sus loops de conducta porque son más cómodos que están intentando hacer otros cambios que generan mucha ansiedad. Entonces, es como el caballito que siempre va por el mismo camino, ya se lo conoce. Lo quieres llevar por un camino nuevo y se resiste. Aunque el camino nuevo sea mejor porque hay menos lodo, pero por el que se acostumbró a andar es por el que hay lodo. Y lo hace porque eso es lo que aprendió toda su vida. Y el cerebro tiene un fenómeno que es la economía cognitiva, y es que es gastar la menor cantidad de recursos. Y la menor cantidad de recursos es hacer siempre lo mismo. Entonces, por eso los seres humanos, incluso, pues sí, mientras más adultos, pues más viciados estamos, es más difícil cambiar, pero por eso los seres humanos queremos vivir de una forma simple, pero que a largo plazo es peor. Oye, mencionaste una palabra, patrón, patrones. Ujú. ¿Cómo romper con un patrón? Primero tienes que ser consciente, sin conciencia no puedes romper nada. Ser consciente de cómo una conducta, una emoción, te empeora tu calidad de vida. Así es que romper ese patrón es hacer una conducta diferente. Solo que para hacer una conducta diferente tienes que aceptar el malestar de ir en contra de tu intuición, ya que la intuición, esa sensibilidad emocional te dice vete por acá, vete por allá. La gran mayoría de las de las decisiones que tomamos en el día a día son sensitivas. El cuerpo te va diciendo que te gusta y que no, que es fácil, que es difícil. Entonces, romper un patrón significa primero ser consciente, darte cuenta de que esa conducta te está generando más problemas, ir con un especialista y que te ayude a notar cómo puede ser una modificación conductual. Romper el patrón es pedir ayuda, y puede ser a través de un terapeuta, puede ser a través de cursos, puede ser a través de un libro, pero tienes que aceptar el miedo y aceptar el dolor. O sea, que el miedo es el camino siempre, o la ansiedad es el camino siempre para romper patrones. Ningún patrón que quieras romper te lo va a dejar tan fácil. O quizá que venga con una emoción bonita. Es que las emociones bonitas que buscamos nos pueden llevar a lugares oscuros. Entonces hay que elegir, sí, las emociones positivas o agradables están muy bien, pero muchas de ellas son trampas, son como dulcecitos que a corto plazo te lo comes, pero luego pues perjudicas o agravas tu diabetes o te va mal, ¿no? Entonces el buscar emociones positivas siempre va a ser un problema, porque la vida no es así. En la vida tenemos que aprender, el aprendizaje cuesta, el aprendizaje genera ansiedad. Sí, el desarrollar habilidades genera ansiedad, entonces también hay que buscar las emociones que se sienten mal, pero que a largo plazo nos van a dar satisfacción y más calidad de vida. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos estás compartiendo, tú dirías que si llegamos a sentir miedo o ansiedad en algunas ocasiones, ¿puede ser un signo de que estamos identificando un patrón? Eh, de que estamos identificando un patrón, de que estamos identificando algo que nos genera ansiedad porque es lo que el cerebro llama peligro, y que si bien vamos a evitarlo, tenemos que elegir si esa evitación está bien o nos va a ayudar a vivir mejor. Por ejemplo, a mí me toca exponer en clase, y entonces nada más cuando me dicen vas a exponer la próxima semana, siento ansiedad. Y yo puedo decir, no, pues no quiero.
No quiero porque no quiero sentir ansiedad, que da que me equivoco, tartamudeo, van a pensar que soy tonto y entonces mejor no voy a exponer, pero voy a enfermarme. Entonces se genera un patrón de evitación. Y a corto plazo, mi cerebro piensa que me salvó la vida, siento alivio, pero a largo plazo se refuerza el miedo a hablar en público. Entonces, para hablar en público y romper ese patrón, tengo que aceptar el temor, aceptar el que me equivoque, aceptar que no es el fin del mundo y ensayar hasta que llegue un momento en el que me siento más cómodo hablando en público. La glosofobia. Sí. Glosofobia. Glosofobia. Sí, no lo había oído ese término. El término? Sí, digo, bueno, no traigo el dato en porcentaje de cuánta gente lo sepa o no, pero la glosofobia es justamente el miedo a hablar en público. Okay. Ahora, en tema de culpas, porque pues la culpa luego, híjole, está ahí latente y qué feo se siente. ¿Qué le dirías a alguien que se siente culpable por no poner límites? Ok, no poner límites a un jefe, a una pareja. En general. Sí, alguien que siente culpa porque sabe que a todas luces ya una situación rebasó, ya quizá hay falta de respeto, ya quizá hay un tema de abuso, pero no se atreve a poner esos límites y entonces pues se siente culpable por no ser capaz de poner boundaries, de decir, pues hasta aquí. Claro. Bueno, primero hay que señalar que hay muchas personas que sienten culpa más que otras porque fuimos educados a través de la culpa. Por ejemplo, una madre o un padre que dan la información al hijo de que me haces daño, de que me hace sufrir, es muy probable que ese hijo crezca con sentimiento de culpa y generalmente con un esquema de autosacrificio, que así se llama, autosacrificio porque son personas que sacrifican sus necesidades por complacer a otras personas, justamente por evitar sentir culpa, porque son personas que realmente creen que pueden hacer daño a las personas y que poner límites equivale a hacerles daño. Y el creer que les haces daño genera un sentimiento de culpa y que la culpa es la realidad o el significado absoluto de que soy mala persona. Así es que son personas que tuvieron una educación basada en la creencia de que realmente pueden ser malas personas. Todos sentimos culpa, sí, porque fuimos educados con la información y el contenido de la religión judio-cristiana. Y en general las religiones generan ese sentimiento, ¿no? De que los buenos se van al cielo y los malos al infierno, y entonces tienes que ser bueno. ¿Sí? El problema con la culpa es que es un sentimiento que a veces nos aleja del aprendizaje, porque la culpa te lleva a pedir disculpas, pero no realmente a aprender cuál fue el error que cometiste o cómo tus conductas perjudican a otros, sino es pedir disculpas y se acabó, ya está, entonces ya soy otra vez bueno, como la confesión. Entonces la culpa nos aleja muchas veces del aprendizaje. Creo que la palabra correcta es el arrepentimiento o la responsabilidad, que son dos sentimientos más útiles que la culpa, y eso se consigue a través de aceptar que no es nuestro objetivo dañar a alguien, pero que poner límites también va a ser decepcionante para otros, y que aunque otros quieran manipularnos diciendo que les hemos dañado por poner límites, es una responsabilidad emocional de ellos, no una responsabilidad afectiva nuestra. Entonces ese tratamiento de la culpa también lo hacemos en terapia. Y justo hablando de tratamiento de la culpa, que yo escuchándote, pensaba, ¿cuáles serían esos 3 pasos que nos darías o nos recomendarías para manejar la culpa, independientemente de la situación? Ejemplos. Literal, es un ejemplo real. Me voy a poner de ejemplo. Sí. Por decir, yo la verdad es que sentía mucha culpa, digo, ya lo superé, me costó muchísimo, pero sentía mucha culpa, por ejemplo, por no haber estado a tiempo con mi abuela. Mi abuela ya falleció y era algo durísimo. Entonces, digo, no quiero hacer la historia larga, pero básicamente hay culpa por el pensamiento de no estuve a tiempo o no llegué a tiempo o no estuve cuando me necesitó. Entonces, digo, es solo un ejemplo, insisto, una ilustración, pero sé que muchas personas sienten culpa por diferentes situaciones. Entonces, ¿cuáles serían 3 cosas que tú nos podrías decir en cómo podemos manejar la culpa pues, para que, 1, no nos afecte, 2, no derive en otras situaciones y 3, pues obviamente la transitemos lo mejor posible? Porque creo que si te quedas ahí y si te estancas,
no solamente es duro, sino que empiezas en un círculo vicioso y ya no virtuoso. Claro. Bueno, creo que el punto número uno es reconocerla. Reconocerla donde la sientes, cómo la sientes, en el estómago, como un vacío, como un nudo en la garganta, tensión muscular. Eso es importante porque las sensaciones físicas son como el sensor, donde como en un coche nos dice que la llanta está baja, ¿no? Entonces la conciencia es lo primero que necesitamos, ser dueños de nuestra atención. Después de que nosotros sabemos cómo se siente, ponerle el nombre es importante porque una sensación puede ser ansiedad, la culpa puede traer ansiedad, la culpa puede traer enojo. Es un sentimiento muy complejo. Arrepentimiento, enojo, odio, son muchos sentimientos. Odio a nosotros por no haber estado en el deceso de un familiar y no haber llegado. Entonces nos empezamos a criticar porque así nos enseñaron. Y un punto importante sería 3, el debate. El debate es prender tu autoobservación, ¿sí? Por ejemplo, el debate puede ser preguntarte, ¿realmente yo quería dañar a esta persona? ¿Fue mi objetivo dañar a esta persona? No, no fue mi objetivo. Entonces, ¿por qué siento culpa? Porque tengo la creencia de que no evitar que otros sufran es mi responsabilidad. Y no puede ser. O sea, la responsabilidad de que otros sufran o no sufran es de ellos muchas veces. O incluso a veces también podemos sin querer, o sea, sin haberlo querido, generar un daño a otras personas, pero eso no implica que hayamos querido hacerlo y lo confundimos mucho. Entonces el debate ayuda mucho a ser más compasivos con nosotros mismos. Así es que creo que ese tercer punto sería ser autocompasivos en sentido de comprender que nuestras intenciones no fueron dañar y que tampoco podemos ir por la vida sin pisarle el callo a nadie, porque el hecho de vivir esta vida también implica que le vamos a dar un codazo a alguien como ir al metro o al camión, ¿no? No puedes pasar por ahí sin que algún día te den un codazo o pises un callo. La vida es un lugar donde venimos a experimentar errores y a veces cometer un error equivale a que otros hayan sufrido, como entrar en una relación donde ya no quieres estar en esa relación, eres asertivo y dices, es que ya no quiero estar en esta relación, la otra persona va a sufrir, sí, pero es parte de la vida. Y no puedes tú pretender que no, me voy a quedar con esta persona toda la vida, aunque yo no quiero, porque no quiero que sufra. ¿Qué pasa? Entonces pienso que es importante la conciencia, dónde la sientes, dónde sientes la emoción y el debate a las creencias irracionales que sostienen la culpa. Oye, ahora hablando de relaciones, ya que mencionas las relaciones, ¿qué pasa con el amor? ¿El amor se construye o simplemente se siente? No, yo creo que se construye el amor entendido de forma global, porque si lo sentimos nada más, estamos hablando de dopamina, ¿no? Como el enamoramiento. Pero esas son estrategias de la vida para que nos relacionemos con otra persona, para que tengamos sexo, para que todas las endorfinas que se mueven ahí, también eso se le puede llamar amor erótico, amor pasional, amor romántico, pero yo creo que el amor en sentido amplio tiene que ver más con el amor humanitario, el amor fraternal que hay entre dos parejas, entre una pareja, por ejemplo, que ya trascendieron el amor apasionado, el amor romántico, y ahora ya son como amigos. No quiero decir que no exista la pasión, puede existir, pero pienso que el amor que nos lleva a relaciones más longevas, más maduras, es el amor humanitario, ese amor empático, el amor fraternal y también el amor a uno mismo, o sea, el autocuidado, ¿sí? Cuidarme a mí de no estar en una relación de abuso. Entonces, para no estar en una relación de abuso tengo que tener un amor propio, ¿no? Lo que le llaman, pues, amor propio, yo lo llamo el autocuidado. Y pienso que esas son como las formas de amor más importantes, ¿sí? Wow. No sé si... No, sí, por supuesto. La verdad bolas. Es que no, es muy enriquecedor lo que nos acabas de compartir y al mismo tiempo me parece que profundo también, o sea, se escucha sencillo, pero hay mucho detrás de esto de lo que acabas de mencionar, porque, digo, sobre todo en esta recta final, el amor propio. O sea, ¿cuántas veces no queremos dar más y más y más al otro en apariencia? Pero dices, a ver, si ni tú mismo o tú misma te valoras, te quieres, te respetas, pues ¿cómo pretendes dar lo que tú no tienes? No sé si nos puedas compartir qué opinas al respecto, porque hay gente que piensa que no y que de todas formas, o sea, y están como en esa lucha, ¿no? De
se me viene a la mente el tema del trabajo, de no estoy con los hijos, pero es que los quiero tanto que por eso paso tantas horas aquí, porque a su vez es para ellos. Sin embargo, hay líneas delgadas en donde pues nunca hay presencia, pero el amor está resignificado, solo a modo de ejemplo, en pero estoy trabajando porque ahí está el amor. ¿Y dónde está el amor de esa persona o de esas personas? Por ejemplo, workaholic, nunca hay un tiempo para ellos, autocuidado del que tú hablas. Entonces, no sé si podrías profundizar un poquito más en eso. Cuando una persona se ama a sí misma, y vamos a entender amor propio, no como verte al espejo y lanzarte besitos, ¿ok? Porque eso es muy superficial. El amor propio tiene que ver con el autocuidado. Yo lo dividiría en 4 puntos importantes. Es el cuidado físico, el cuidado mental, el cuidado social y el cuidado a la realización productiva, que tiene que ver con la parte también económica. Tienes que estar bien mentalmente, o sea, tu cuerpo que funcione bien, dormir bien, hacer ejercicio, alimentarte bien. Tener salud social quiere decir tener una buena relación con las personas, ser una persona empática, ponerle límites a las personas abusivas, eso es salud social. Salud mental, ir a terapia, leer libros, aprender cosas, divertirte, y luego la realización productiva, que tengas un sentido de vida. Para mí eso es el amor propio. Quien tiene eso, automáticamente por añadidura, empiezas a elegir personas con quienes relacionarte que enriquecen eso. Y te alejas de personas que te restan eso. Y yo creo que ahí es donde está el amor más útil para ambas personas, de 2 personas que tienen salud mental, salud física, social y que están realizados. Cuando una persona que tiene todo esto se enfrenta o conoce a una persona que no lo tiene, lo que suele pasar es que se aleja. Pero cuando personas muy necesitadas de cosas que no tienen y las quieren agarrar de otra persona, entonces ahí es donde se hacen complejos sistemas familiares y de pareja neuróticos, porque se compensan en el dolor, en la droga, en la fiesta, en el alcohol, en las necesidades emocionales o en el abuso narcisista con la codependiente o al revés, ¿no? Porque también hay codependientes hombres, ¿no? Entonces ahí se hacen relaciones neuróticas y de eso hay mucho. No sé si me expliqué. Sí. No, es que de verdad son temas que a su vez te llevan otros temas. Sí, es que sí. Y que por eso, bueno, yo sí soy pro de la terapia. Y también obviamente reconociendo que no es que estés mal para que puedas, sí, simplemente es pues, para vivir mejor, para estar mejor, para trabajar tus emociones, para seguir puliendo. O sea, es como un entrenamiento, es como decir, y me parece, salvo tus mejores comentarios, cuando la gente luego pregunta, ¿y cuándo acaba? Pues es que nunca acaba. Es como decir, ¿cuándo me voy a dejar de entrenar? Sí. ¿Cuándo voy a dejar de soñar? Sí. Digo, salvo que seas súper conformista y digas, ya no quiero nunca crecer, ya aquí me quedo. Creo que nadie está en esa situación. Sí. Pero vaya, al punto al que quiero llegar es un trabajo continuo, constante, y al final del día es ir descubriendo también estos puntos ciegos. Sí. Porque pues todos tenemos puntos ciegos, Claro. a cosas que no sabemos de nosotros mismos. Y hablando de lo que no sabemos y un poquito, quizá retomando la parte del miedo, que hace rato tú comentabas, Fabio, ¿de dónde surgen nuestros miedos más profundos? Yo creo que estos surgen desde la parte más remota de nuestra biografía, o sea, desde que nacemos. O sea, si una persona crece en un ambiente caótico, con padres alcohólicos o no presentes, esa persona va a tener miedo al rechazo, al abandono, y esa persona, ya de adulto, posiblemente tenga técnicas de afrontamiento de sobrecompensación, o sea, asirse extremadamente a otro ser humano, desesperadamente, ¿sí? O de evitación, no querer tener relaciones profundas por el miedo al abandono. Entonces, es un miedo al abandono el que hace que mantengamos a lo largo de la vida estrategias que nos llevaron en su momento a sentirnos no tan solos, asirnos al amigo, al novio, y eso nos ayudó y se vuelve un loop. Entonces, los miedos vienen mucho de la infancia. O sea, hay un montón de
formas de entender, ¿no? La madre catastrófica que todo el tiempo está hablando, te van a robar, te van a violar, no te subas allá, no vayas para allá. Entonces, un niño se hace fóbico, una niña se hace fóbica, ¿no? O los padres que, tú puedes, mijito, eres el mejor, tráeme puros dieces, eres el más fregón de tu clase. Ese niño pues, crece con el miedo a deshonrar, a decepcionar, a no ser suficiente, y de grande pues todo el tiempo está haciendo cosas para demostrarle a los demás que no los va a decepcionar. Entonces los miedos, hay un montón de formas como los padres instalan los miedos en los hijos. Yo sé que nadie enseña a los padres a ser padres, pero es que también los padres no vamos a terapia, no colaboramos en conocernos. Por lo tanto pensamos, es que así me educaron a mí y no estoy loco, entre comillas, porque digo, no es que la locura sea un diagnóstico, no lo es, pero sí hay trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad. Hay bipolaridad. Por haber tenido padres que eran maltratadores psicológicos. Por ejemplo, un maltrato psicológico que no se ve mucho es el sobreconsentir a otro ser humano, que no tenga límites realistas. Y entonces ahí vemos de edad adulta estas personas haciendo trampas, metiéndose en la cola, no queriendo hacer esfuerzos, esperando que todo el mundo le resuelva la vida, y eso también es doloroso para las parejas, para los compañeros de trabajo. Entonces los miedos vienen de ahí, de la forma como nos educaron nuestros papás, con lo que pudieron, pero que nunca lo supimos ver y lo repetimos a lo largo de la vida. Wow. Me hiciste recordar el libro, no sé si lo has leído, el de Este dolor no es mío. Y entonces, escuchándote, lo otro decía, este miedo no es mío. Uh-huh. ¿Cómo saber que ese miedo que tengo, siento, no es mío? Porque, a ver, todos los miedos que nosotros tenemos en general, porque podemos tener eventos traumáticos en la edad adulta, vivir una guerra, vivir un temblor, pero generalmente los miedos más profundos, más arraigados que el cuerpo recuerda, son miedos que nos heredaron nuestros padres o nuestros cuidadores o los abuelos. O incluso en clase, ¿no? O sea, a través del bullying pudimos haber generado un miedo al escarnio social. Entonces, todos los miedos que nosotros tenemos la mayoría no son nuestros, son herencias de la religión, de la cultura, de los tíos, no sé, los comentarios ingenuos que a veces los tíos hacen. Por ejemplo, sobre, mira, que se viste como un naco, mira, se ve que es gay, y no sé. Y entonces nosotros, como niños, escuchamos ese material y empezamos a generar miedo. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a que me digan naco, entonces eso me va a generar un gran repudio a las personas que no tienen cierto nivel social, cultural o lo que sea, ¿no? O a mí mismo, cuando no tengo la ropa que considero que mis padres o mis tíos deberían o juzgaban como bonita, ¿no? O una persona con problemas en el autoconcepto por haber tenido padres homofóbicos o tíos homofóbicos, les heredan este dialecto, esta narrativa homofóbica que crecen escondiéndose o con homofobia internalizada, ¿no? O sea, gente gay o homosexual que lanza improperios y acusaciones a gente homosexual siendo un homosexual, ¿no? Que es la homofobia internalizada. Esos miedos, y estoy solamente poniendo un ejemplo, ¿no? Que estos ejemplos pueden ser muy gráficos para una gran cantidad de gente, pero son infinitos los miedos que nosotros vamos adquiriendo porque son internalizaciones que hicimos de narrativas de nuestros padres por el odio que ellos generaban con su forma de relacionarse, los chistes del domingo en la sobremesa y todas esas cosas que hacen que un niño las escuche y genere estos miedos. Y que a su vez se convierten pues también en creencias. Totalmente. Que por eso coincido completamente contigo y digo, qué responsabilidad, pero qué gran cuidado hay que tener con lo que justo decimos a los niños, porque ahí se va instalando la mayoría de las creencias que ya como adultos luego decimos, ¿por qué soy así? Uh-huh. ¿Qué escuchaste de niño? Exacto. Y ahora, ya que hablamos entonces de creencias, a ver, ¿cuáles serían 3, llámale recomendaciones, pasos o 5, las que quieras, o tips de cómo podemos romper con esas creencias limitantes? Reconocer una creencia limitante no es nada fácil. Yo en mi consulta me puedo llevar semanas, meses en descubrir y ayudarle a mi paciente a que las descubra.
Las creencias limitantes que llaman muchos, o creencias irracionales, como llamamos en la terapia racional emotivo-conductual, están centradas en sensaciones físicas. Las creencias realmente se sienten. Por ejemplo, yo puedo como perfeccionista decir, es que esto está mal hecho. O decir, tú eres un mediocre o yo soy un mediocre. ¿Sí? Esa no es una creencia irracional, eso es un pensamiento automático. Es un pensamiento cognición caliente disfuncional, pero realmente la creencia irracional no la voy a decir. Y la creencia irracional sería, tengo que ser indefectiblemente competente o no valgo nada. O sea, no valgo o la gente vale por lo que hace, es una creencia irracional, pero realmente no lo dicen. Ojalá y fuera tan fácil y lo dijeran así en la terapia. Solamente dicen lo que está por fuerita, los pensamientos automáticos. Las cosas se deben de hacer bien y si no, no las haces. ¿Sí? Esa no es una creencia irracional, es un pensamiento automático. La creencia irracional que hay que escarbarle es no valgo si no hago las cosas como se deben de hacer. O sea, bien, y mi valor depende del logro. Esa sería la creencia racional. Así es que primero es encontrarla y yo sugiero que para encontrarla vayas a terapia, ¿sí? Y luego ponerla a prueba, confrontarla y después debatirla. ¿Qué evidencia tengo de que mi valía depende de mis logros? ¿Sí? ¿Cuánta gente hace muchas cosas y está contenta, está contento con lo que hace sin depender de lo que hace o lo que no hace? El valor no puede depender de lo que haces en un ser humano. La valía personal es intrínseca al nacer, al vivir, ¿no? Son debates. Y luego, por último, para poder combatir una creencia irracional, es la conducta. Si no pasas a la conducta, no hay cambio. Porque te puede caer el 20, lo cual es como el insight intelectual, pero si no haces un cambio conductual, no cae el 20 emocional. Así es que el cambio conductual es ir en contra de tu intuición, o sea, actuar la creencia nueva. ¿Sí? O sea, no ser perfeccionista, no ponerte en plan perfeccionista, dejar cometer errores, estar bien con no dar el 150%, no ser castigador con las personas que considera uno mediocre. O sea, el cambio conductual es lo que hace como tercer paso cambiar una creencia profunda. Wow. Entonces, tú podrías decir que, no es tan fácil darte cuenta de una creencia limitante. No es tan fácil reconocerla. No. Por lo tanto, algo que te puede ayudar es ir a terapia. Así que ahí tienen una razón de por qué no tienen que estar locos para ir a terapia, pero sí para identificar eso que no sabemos y que no quisiera decir que únicamente en terapia, que además hay diferentes tipos ya lo mencionábamos desde el inicio, pero que sí es algo que te puede ayudar a que si ni siquiera somos conscientes y como que pues la vida pasa y cuando menos piensas, pues tenías 10, 15, 20 y ahora tienes 50, 60, 70 y pues nunca trabajaste nada. Solamente la vida te va mostrando resultados que eventualmente pues no estás cómodo, no te gustan, pero pues nunca le escarbaste. Exacto. Ay, jole, Fabio, qué profundo. Oye, ¿qué opinas de la idea de tienes que amarte a ti mismo primero para poder amar a alguien más? Yo siempre cuando llego a esta disyuntiva en mis terapias, primero trato con mis pacientes de indagar un poquito qué entienden por amor. Porque las palabras o los conceptos son muy ambiguos. Entonces, si no conceptualizamos bien una palabra, nos podemos perder en tu significado al mío. ¿Qué significa amar? Y hablábamos hace unos minutos de eso. Amar a otra persona, ¿para qué? O ¿a qué te refieres con amar? Porque cuidar a mi hija es amar, ok. Bueno, pues entonces cuidar a otra persona porque tú eres el adulto, si eso es amar, pues llamémosle amor. Pero creo que es más importante que si uno se ama a sí mismo o descubrir cómo amarte a ti mismo, con estos 4 elementos, estas 4 dimensiones, te van a ayudar a poder darle a tu hija, a tu hijo, una vida más saludable. Porque si tú amas a tu hija y quieres cuidarla, tratando de resolverle todos sus problemas en la escuela, los profesores te están reportando que está haciendo cosas que no van, ¿no? Que están agrediendo a otros compañeritos y tú te peleas con el profesor por eso, ¿estás amando a tu hijo? ¿O le estás generando un problema para la edad adulta? Entonces, esto de amar a los hijos, amar a otras personas,
amar a una pareja es directamente proporcional a la claridad con la que tú puedas ver cuáles son los errores que cometes y tu capacidad de corregirlos. Y que tus hijos vean corregirte a ti mismo, sería amar, ¿sí? Ir a terapia sería amar a tus hijos o amar a tu pareja. Entonces sí, para poder amar a otra persona y que la relación sea una relación saludable y no neurótica, tendrías que conocerte a ti, trabajarte a ti, y vas a disfrutar muchísimo más encontrando personas que hicieron lo mismo. Y la parte, pues, digo, claro está, y evidente con lo que nos acabas de mencionar, pues sí, invertirle a uno mismo. O sea, invertirle a uno mismo, no me refiero económicamente, o sea, eso ya va pues implícito, ¿no? Pero me refiero en tiempo, en dedicarte también a explorar, en, pues, ¿por qué sientes lo que sientes? ¿No? Creo yo. Oye, estamos en un mundo en el que, bueno, el estrés, el cortisol, las prisas, la velocidad, la inmediatez, bueno, para pronto. Cada vez creo que el estrés es alarmante, o sea, creo que siempre ha estado, pero hoy por hoy me parece que las tasas son de verdad exorbitantes. Y la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo saber si lo que siento es ansiedad o estrés? Es una maravillosa pregunta. Hay mucha confusión entre el estrés y la ansiedad. El estrés es bueno, no es malo. El estrés es necesario para despertarte y ver qué te quieres poner, y la célula se estresa. Entonces hay un nivel de estrés que se llama eustrés y es bueno. Pero cuando empieza a haber factores que el cerebro considera peligrosos, ese estrés empieza a convertirse en ansiedad. Entonces, mayor cantidad de cortisol también genera mayor cantidad de activación de las glándulas suprarrenales y adrenalina o noradrenalina. Entonces, la diferencia entre estrés y ansiedad es la evaluación del contexto como peligroso o no. Yo, por ejemplo, ahorita estoy estresado. ¿Por qué? Pues porque estoy concentrado. Y entonces el nivel de desempeño para poder recuperar la información que sé, entender tus preguntas, pues necesito estar estresado, pero es un eustrés. Entonces eso es positivo. Es positivo, desde luego. Y tú también estás estresada, porque tu cortisol ahorita está activado. Estás atenta, viendo qué preguntas hacer, el tiempo, mis respuestas, todo eso genera estrés. Pero si tú empiezas a pensar cosas como, híjole, voy a meter la pata, es que ya no sé qué me dijo mi invitado, no lo entiendo, me quedan muchas preguntas y poco tiempo, empiezas a generar un sentimiento de, sería terrible que mi podcast se me saliera de las manos, y empieza a haber un sentimiento de peligro. Y cuando eso pasa, empiezas a percibir más ansiedad, ¿no? Y la ansiedad se empieza a expresar como tensión muscular, vacío en el estómago, y eso puede generar un pensamiento de ¿qué me está pasando? Lo estoy haciendo mal, ya me equivoqué, me tartamudeo, y entonces ya hay una sobreevaluación de tu actuación y ahí ya hay ansiedad. Ya es una mayor cantidad de estrés que te puede llevar o nos puede llevar al nivel más agudo de estrés o de distrés, que podría ser un ataque de pánico o un ataque de ansiedad o un ataque de ira. A ver, cuéntanos del distrés. El distrés es, haz de cuenta que el estrés, vamos a usar un tinaco, ¿sí? Sube el agua y la bomba el flotador dice ya párale, ¿no? Ya no echen más agua. La bomba va subiendo el agua, está estresada, sube el agua, pero llega un momento en el que ya hiciste la tarea, ya hiciste el examen, ya terminó el podcast y el pensamiento sigue, no, mándame más cortisol porque viene otro y tengo que pensar en el programa de mañana y no me ha contestado el invitado y no va a llegar. Entonces, eso a través de los días, la bomba o el flotador se descompone y se empieza a tirar el agua, ¿sí? El cortisol así como... Y cuando eso pasa, los tejidos se empiezan a intoxicar, el cerebro se empieza a deprimir, a lo que le llaman el síndrome de agotamiento, que es el burnout, y ahí es a lo que llamamos distrés. Eustrés, estrés, distrés. Wow. O sea, eustrés, haciendo un recap, eustrés Sí. Positivo. Exacto. Estrés, pues ya empezamos. Bueno, eustrés. Eustrés. Es el positivo. Estrés, Ajá. digamos, en el punto medio. Es que, a ver, el nombre sería estrés, y el estrés se divide en
eustrés y distrés. Ah, ok, ahí está. Entonces, Exacto. eustrés positivo, distrés es cuando ya no suma. Exactamente, es Ese cuando el que ya, no. sí, cuando se nos está desbordando el agua del tinaco. Ok. Y ahí es donde empieza la depresión. Wow. Sí, los niveles altos de cortisol generan estragos en el sistema inmunológico, en el sistema inmunitario, inflamación y también en el funcionamiento de la conectividad de las neuronas. Se enrarecen como ciertas proteínas como el BNDF, que muchos dirán que es eso, es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína que hace que las dendritas estén como más conectadas. Entonces, cuando hay mucho estrés, mucho tiempo, este empieza a enrarecerse. Imagínate, por ejemplo, un parque, ¿no? Los Colomos en Guadalajara o Chapultepec en la Ciudad de México. Las ardillas corren, padre, por las copas de los árboles, porque todas tienen plantitas. Cuando llega el otoño, que es el cortisol, ¿no? Así como el distrés, se caen las hojitas. ¿Sí? Y entonces las ardillitas pues, les cuesta trabajo brincar de un árbol a otro, que esa sería como en esta metáfora la información que va de una neurona a otra. Y por lo tanto hay lentitud cognitiva, mala memoria, y es cuando ya podemos decir que hay una depresión. Los rasgos de la depresión al principio en un distrés es que la gente no duerme, entonces está irritable, no se acuerda de las cosas, lentitud cognitiva, se achaca a eso y se critica por eso, y entonces cuando empieza a deprimirse más, ese sería como el distrés. Wow. Oye, ¿cómo podemos manejarlo? ¿Cuáles serían esas sugerencias que tú nos darías? Ok, pues, salvo tus mejores comentarios y Sí, los de la audiencia, vivimos en un mundo estresado sí, por el tráfico, por si ya llegaste tarde, por si la cuota de ventas, por muchas cosas, sí. porque no te salió lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos manejar el estrés? Creo que eventualmente no se puede evitar, pero al Ujú, menos pues, tener una mejor calidad de vida. claro. ¿Qué podríamos hacer, Fabio? A ver, Yuri, lo que pasa es que la conducta perfeccionista también viene de una cultura que de una forma no directa, o sea, no de que llegue alguien y te diga, tienes que ser perfecto, pero sí tenemos un estilo de vida muy narcisista, o sea, creo que vivimos en la era narcisista, donde tienes que brillar, donde tienes que ser el mejor, desempeñarte, ser productivo, ser mejor persona, ser feliz. Entonces, tenemos una agenda de perfeccionismo Brutal. sí, altísima. Entonces estamos ahí también con los hijos, llevándolos que a la clase de karate, que a la clase de natación, que no sé qué. Y nosotros también, o sea, haciendo malabarismos. Y eso genera mucho cansancio y mucho estrés. Y creo que esa cultura también es algo que nos está llevando a que nos estresemos y que un día ya tiremos la toalla. Los niveles de depresión aumentan porque los niveles sociales que hay de presión social, de perfeccionismo son altísimos y muchas personas pierden la carrera o se sienten muy lejos de llegar a sus objetivos y tiran la toalla. Y la depresión es una experiencia de tirar la toalla. Este mundo es muy difícil, no tengo éxito, mis hermanos son más brillantes, veo el Instagram de mis amigos de la universidad y todos son brillantes, yo soy un idiota. Entonces eso genera mucha depresión. La vida antes era más, en ese sentido era más sencilla. O sea, las personas que vivían en el Paleolítico cazaban y recolectaban en 3 horas. O sea, trabajaban 3 o 4 horas al día y el resto del tiempo holgazaneaban y estaba bien. Y estaba bien. No Ellos sí estaban tenían la estresados. semana de las 4 horas. ¿No? Exacto, ¿no? Pero no, hoy tenemos la agenda apretadísima todos y tenemos que producir y nos culpamos mucho por estar sentados viendo un pajarito hacer su nido. Nos sentimos culpables. Entonces eso genera que vivamos en una sociedad depresiva, bueno, depresógena. Sí, Guau, qué está fuerte, cañón. qué fuerte. Sí, sí, sí. Y relacionado a esto, me gustaría tocar el punto de la inteligencia emocional, porque luego te dicen, Sí, es que te falta inteligencia emocional, es que no reacciones, ajá. es que, entonces, ¿se nace con inteligencia emocional o se puede trabajar? Híjole, qué buena pregunta. A ver, se nace con emociones y la inteligencia emocional tiene que ver mucho con los aprendizajes de la infancia. Es decir, la inteligencia emocional yo la puedo entender como la capacidad de poder gestionar tus emociones. Que tus emociones sean emociones no tan intensas, que tus emociones no duren tanto tiempo,
que tus emociones no sean tan frecuentes, sobre todo las disruptivas, ¿sí? Es el enojo, la ira, y que no aparezcan en momentos en los que no toca. Pero para hacer eso, necesitas también tener como padres o un ambiente en donde tú evolucionaste racional. Porque si tienes padres histéricos, que te regañan por todo, te presionan por todo, o no te ponen límites, o son muy castigadores, o son alcohólicos, pues ¿cuál inteligencia emocional? O sea, la inteligencia emocional se aprende a través de tus progenitores, de la escuela a la que vas, el tipo de maestros neuróticos que tienes o no, ¿sí? Finalmente, la inteligencia emocional es la capacidad de poder usar la razón para poder mediar emociones intensas y regularlas a través de la conciencia a emociones más adaptativas. Por ejemplo, bajar el enojo a molestia. Eso es inteligencia emocional. Y con la molestia puedes poner límites, con el enojo no, porque nadie se enoja con fines altruistas. El que se enoja se quiere chingar al otro, ya está. Entonces, no te conviene usarla una emoción tan intensa cuando al quien te quieres chingar es a tu pareja. ¿Por qué? Si tu proyecto de pareja va en contrasentido de desahogarte, ¿no? Entonces la inteligencia emocional es bajar el enojo a molestia para poner límites, bajar el miedo a temor para no correr riesgos innecesarios, pero tampoco paralizarte, bajar la angustia a preocupación para resolver problemas, pero no estar con el y sí, y sí, y sí. Entonces la inteligencia emocional es activar tu conciencia, tu mente racional para poder debatir si lo que estás sintiendo realmente equivale a la realidad y si necesitas tanta energía emocional para poder resolver tu vida, comunicarte, llegar a tus objetivos, o estás haciendo todo lo contrario, te estás alejando de tus objetivos, estás generando más emociones nocivas y necesarias, le estás dando en la madre a tus amigos, a tu pareja, y todo esto porque tu emoción te está conduciendo y no tu razón. O sea, no hay un mediador entre razón y emoción. Oye, y ahí aplicas lo que nos decías muy al inicio de la economía cognitiva. Sí, exactamente. Entonces vamos mucho con, es que hay que ser emocionales. O sea, sí tenemos emociones, pero tenemos que gestionarlas, porque si nos vamos a ir a solamente hacer aquello que sentimos, claro que vamos a ser una sociedad que se va a autodestruir, porque nos va a acabar la ira, nos va a enfermar el miedo y vamos a terminar extinguiéndonos por dejar que las emociones gobiernen nuestras conductas. Profundo. ¿Sí? Oye, Fabio, mencionaste parejas hace un momento. Sí. ¿Qué consejo psicológico te gustaría dejarle a la audiencia antes de iniciar una relación? Creo que es importante que puedan entrar a una relación conociendo al individuo, porque si no lo hacen de esa manera, van a caer en la trampa, y la trampa es la dopamina, la oxitocina, las endorfinas. ¿Cuál es la trampa? Que estamos educados para creer que necesitamos tener una pareja. Entonces, parece que la pareja se convierte en el proyecto de vida saludable. Es decir, que si tienes pareja, eres mentalmente sano. Y si no la tienes, pues sabes tener algo, ¿no? Tienes ahí... Es raro. Un chifle, ¿no? Entonces, hay un problema. No todo mundo está para tener pareja. No a todo mundo le sienta bien tener pareja. No es cierto que las personas vivimos mejor emparejándonos. Algunas sí, pero muchas otras no. La teoría de la pareja, la historia de la pareja viene desde pues sí, más o menos de la revolución agrícola. O sea, 10,000 años atrás, 12,000 años atrás. Porque antes no andábamos en parejas, andábamos en clanes. Pero cuando aparece la propiedad privada, la yunta, el buey, la propiedad privada, entonces pues sí tenemos que saber quiénes son nuestros hijos. Y ahí empieza el concepto de pareja. Antes no existía, o sea, tenemos miles de años, pero miles y miles de años sin tener pareja. Entonces, no necesitas tener pareja. Es parte de la agenda cultural. Ahora, se vale que quieras tener pareja. Perfecto, está muy bien, pero no la necesitas. Empecemos por ahí. Cuando vas a tener pareja, es importante que veas a la pareja con ojos más fríos, o sea, más racionales, más con los pies en la tierra. Que cuando veas que la pareja le empieza a hablar mal a su mamá, a un mesero le levanta la voz, que no respeta los lineamientos o las reglas de tránsito, o sea, ahí hay que tener cuidado, porque entonces por la desesperación de querer tener pareja para no estar sola o solo, estás empezando a andar con una persona que ahorita le estás
pasando todo, porque quieres colaborar con la necesidad emocional de estar acompañada o acompañado. Pero luego te vas a enfrentar que cuando se acabe el enamoramiento y baje la dopamina, te vas a encontrar con un problema que no quisiste ver cuando estabas enamorada. Y entonces ya van a haber hijos y ya va incluso a lo mejor hasta odio, ¿sí? Entonces mi consejo sería, si vas a elegir una pareja, tienes que esperar a estar desenamorada para poder realmente darte cuenta si las conductas de esa persona colaboran con tu proyecto de familia. ¿Sí? Si vas a tener un padre o una madre neurótica, un padre perfeccionista, una madre castrante, y eso se puede notar más cuando no estás enamorado. Y mencionaste, conoce al individuo. ¿Cómo lo conocemos? A ver, 2 cosas o 3 cosas sencillas. Tiempo. Tiempo. A través del tiempo. Ok. Observación. Ok. Realismo, o sea, no negar. O sea, conocer es ser realista en que la conducta que te está presentando ese individuo la está haciendo, no justificarla. Híjole, pero qué duro es no idealizar, Fabio. Pues sí, pero bueno, pues idealiza y luego cásate, divórciate. Pero lo que me refiero es, ¿cómo te das cuenta que no estás siendo realista? Porque a lo mejor a todas luces, para esa persona dice, Sí. no, o sea, no. Pero para el otro dice, a ver, date cuenta, amiga, Sí. o date cuenta, amigo. Y dice, no, o sea, ¿no lo ven? Sí. A ver, creo que esto pasa mucho cuando no tenemos claros nuestros valores. Como individuos estamos casi, voy a decir casi obligados, porque no quisiera ser absolutista, pero sí tenemos que tener claros nuestros valores. Y cuando digo valores, no quiero ser tan ambiguo de la amistad, la gratitud y no, sino realmente saber qué nos viene bien, qué no nos gusta. ¿Sí? A mí no me gusta el alcohol, ponle, no me gusta trasnochar. Y si me caso o tengo de pareja a un güey que es fiestero y borrachito, pues estoy en contra de mis valores. Pero hay un discurso interno que quiere colaborar con el evitar el abandono. Entonces te dice, no, pero pues es guapo, no, pero te trata bonito, no, pero... Y entonces estás con una persona que tiene un problema de alcoholismo. ¿Sí? Entonces los valores es, a ver, me gusta dormir temprano, me gusta a mí la honestidad, yo no estaría o no quiero estar de novia o de novio con una persona que se corrompe, que paga mordidas, que soborna. ¿No? Entonces, creo que es bien importante que tengas valores. Y si no tienes valores, entonces tu único valor va a ser la emoción que necesita emparejarse para evitar el abandono. Y vas a escoger a cualquier patán o a cualquier mujer que actúa de forma irracional, ¿no? Y se ve, ¿no? Se ve. Pero eso es algo que la persona tiene que trabajar. O sea, tú como amiga le puedes decir, amiga, date cuenta. Pero a lo mejor por decirle eso a tu amiga te va a mandar a volar y te quedaste sin amiga. Entonces es muy complicado. Por eso creo que la persona tiene que ir a terapia, porque el terapeuta sí te va a decir de otra manera, amiga, date cuenta, pero con otras palabras, ¿no? Yeah. Y no buscar a ChatGPT, porque el ChatGPT siempre te va a dar la razón. ¿Sí? Y la verdad es que así pasa. Quienes conocen el ChatGPT para pedir ayuda, pedir consejo, esa inteligencia artificial está hecha para complacer, para que te sientas bien, para que le consultes. Entonces, eso no sucede en terapia. En terapia el terapeuta te confronta y te dice, amiga, date cuenta. ¿Sí? Pero de forma neutra y no lo pierdes. Sí. Oye, Fabio, pues qué gusto tenerte aquí en Rompiendo Límites. La verdad es que muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y me parece que es, o bueno, al menos yo así la siento, una etapa muy bonita del año, porque empieza ese recuento de lo que hemos hecho, de quizá lo que hemos alcanzado, lo que todavía no, o quizá lo que ni siquiera le hemos puesto acción en todo lo que va del año. Y en términos de terapia, en términos de tu expertise, de tu especialidad, ¿con qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia? Mencionaba lo de la temporalidad en la que estamos, en el sentido de mucha gente piensa, está la Y, ¿no? Los que dicen, no, ya se me fue el año, ya no puedo hacer nada, pues ya, al 2026, aunque el 2026 va a ser lo mismo. O están los otros que dicen, no, espérate, faltan menos de 3 meses, pero todavía el último empujón o todavía puedo hacer algo. Entonces, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar este espacio para la audiencia? El mensaje más claro creo que sería que las personas consideren, que tu audiencia consideren que su personalidad es el producto de condicionamientos y de cosas que nunca eligieron. ¿Ok? No lo elegimos y no lo podemos
haber elegido. Entonces, considerar eso es importante porque es darte cuenta que puedes vivir mejor, que hay muchas cosas que estás haciendo mal y no lo sabes, pero que tu cerebro racional lo está camuflando para que suene bonito, ¿sí? Entonces, el poner a prueba tu personalidad es cuestionar si ese dolor que estás sintiendo, ese sufrimiento, esa ansiedad, es realmente el síntoma de no querer ver que sigues repitiendo patrones o que sigues repitiendo aprendizajes que nunca cuestionaste, que simplemente te los asignaron y que la necesidad de tener una yoidad o de tener una personalidad como algo que ya no se puede cambiar es lo que rige que no hagamos cambios. Entonces, yo sí le sugiero a tu auditorio que sean honestos, que se autoobserven, que traten de darle palabras a esa sensación llamada ansiedad, encontrando las creencias irracionales y que si no las puedes encontrar, que como decía, es difícil, sí, ve a terapia. ¿Por qué no? O sea, regálate unas sesiones. Te lo mereces, o sea, te lo mereces en el sentido de que tienes derecho a vivir mejor, ¿sabes? Tienes derecho a tener una mejor calidad de vida y no a seguir viviendo con esa piedrita en el zapato, que ya te acostumbraste a caminar con esa piedrita en el zapato y no te das cuenta hasta que te la quitas. Y cuando te la quitas dices, no manches, o sea, qué rico, qué rica es la vida así. Pero la gente está acostumbrada a caminar con piedrotas. Entonces, date cuenta, amiga, que puedes estar cargando piedrotas si no lo sabes. Ve a terapia. Wow, qué bonito. O rocas, deja tu piedras. Rocas. O rocas. Sí. Oye, Fabio, si alguien te quiere consultar, alguien quiere algún taller, alguna conferencia, Sí. ¿cómo te pueden contactar? Bueno, tengo un Instagram que es Fabio, con B chica, _ Alejo. Y ahí pues es mi perfil profesional donde subo algunas clases que doy en el instituto, pensamientos y los talleres, que próximamente voy a dar un taller que es el ABC de la ansiedad, Wow. del pensamiento a la regulación emocional. Entonces, bueno, para cualquier información o lo que gusten ahí en Instagram. Aquí les vamos a dejar tus redes y el enlace. Y, por ejemplo, este taller, ¿cuándo es? ¿La gente se puede inscribir? ¿Cómo funciona? Este taller lo doy 3 veces al año. ¿Ok? Sí, voy a empezar en enero y la verdad es que está como a muy buen precio, finales, para lo de la cuesta de los primeros días. Y son 4 sesiones, son 12 horas, Ok. cada una de 3 horas. Y doy pasos para conocernos. El ABC es como cuáles son las cosas que pasan, que hacen que tú las interpretes de esta forma y te sientas tan ansioso, tan ansiosa. Primero, ver el camino, generar conciencia y cómo modificar, sobre todo, por ejemplo, primero los pensamientos, debates, y luego cómo poder hacer estrategias de relajación muscular, de respiración, de distracción, para poder bajar tu nivel de ansiedad de 10 a un 4, a un 3. La ansiedad no está mal, todos la sentimos, ¿sí? Pero el problema es que cuando la ansiedad está muy gritona, no nos deja dormir, no nos deja concentrarnos, no nos deja disfrutar de un podcast. Y la idea de este curso es ayudar a las personas a que tengan un nivel de ansiedad más amistoso, más cordial, que está bien, que será un 3 o un 4. Entonces, de eso se trata este taller. Bueno, pues aquí les vamos a dejar tus datos de contacto. Gracias. Muchísimas gracias por ser parte de Rompiendo Límites. Y pues ahora es tu turno de ir a romper justamente con esos límites, con esas creencias que no te dejan avanzar, con esos techos mentales y de verdad saber que ese sueño, esa meta, ese objetivo que tú tienes es posible para ti. Mi nombre es Yuri Mendoza y nos vemos en el siguiente episodio.